descansaré conmigo en Jesús. No hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré. ¿Qué tal? Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Qué gusto poder compartir esta mañana la palabra de nuestro Dios. Y hemos venido hablando en estos días sobre el camino, permanecer en el Señor, y hemos hablado de la puerta. Pero hoy quiero hablarles sobre cómo permanecer bajo ese Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo. Y es lo que Dios anhela y desea, que como creyentes, como sus hijos, como su pueblo, podamos estar siempre protegidos y cuidados por Él, porque el deseo de Dios es cuidarnos, protegernos, proveernos y animarnos a que podamos tener vidas fructíferas y vida muy especial. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Pero antes vemos que este Salmo 91, el cual voy a leerles, es un salmo en el cual podemos ver que muchas personas lo tienen como un amuleto. Muchos en sus casas tienen sus Biblias abiertas para tener el salmo ahí abierto, pensando que así podrá ser efectivo lo que él dice. Y otros lo aprenden de memoria, lo recitan cada rato, cada momento, porque dicen que así podrán, acceder a lo que este salmo mismo nos dice. Pero mis queridos amigos y hermanos, nos equivocamos, porque en realidad no funciona así. Es por obedecer a lo que Dios nos ordena. Y vamos a ver algunas cualidades de lo que Dios dice cuando permanecemos en Él, o los que permanecemos en Él. Entonces, veamos lo que dice. El Salmo 1, 1 y 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces vemos aquí dos cosas muy importantes que resaltan para disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Dice el primero que debemos habitar. Y habitar no es sinónimo de ir de visita o de vez en cuando, no. El habitar que habla aquí el Señor está hablando de permanecer. Recuerde que el libro de Juan 15 que hablábamos la semana pasada, nos hablaba y nos enseñaba que para dar fruto teníamos que permanecer en el Señor, agarrado de la vid. Entonces el Señor nos dice que debemos habitar en su presencia, en Él, permanecer en Él. Y es así como podemos disfrutar de ese abrigo del Altísimo, habitando, no yendo de visita de vez en cuando, sino que tenemos que permanecer siempre en el Señor, vivir en el Señor, porque esta palabra habitar se traduce también vivir. En otra versión, la internacional, dice vivir al abrigo del Altísimo. Entonces es aquello, morar. Vemos que la palabra morar tiene que ver con permanecer también, estar ahí, agarrado del Señor. Entonces debemos habitar y morar, estar siempre en esa conexión, en esa amistad, en esa comunión con el Señor, porque es así como Dios, dice Él, que espera que sus hijos, que su pueblo, podamos estar firme, agarrado del Señor. Así que los dos primeros que hemos hablado, vemos que habla de protección divina. El Padre protegiendo a sus hijos, como aquella gallina protege a sus polluelos. Así que un hombre como David, hombre que sabía permanecer, un hombre que tenía esa cualidad por la cual Dios le llama que tiene un corazón conforme al de él, porque
entendía y conocía la situación y sabía cómo permanecer en Dios. Entonces David, lo vemos que cuando él ora, por decir en el Salmo 17, 7 al 8, él habla sobre esto, cómo permanecer en él. Y él habla que Dios es su refugio, es su roca, es quien lo puede socorrer. Igualmente lo hace en el 27.5. Entonces quiero leerle un pasaje de esto. Vamos a ver el 27.5, lo que dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en en la reserva de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces mire a David, cuando él llega a Dios, cuando él se presenta a Dios, y su corazón está siempre dispuesto, permaneciendo. Y él dice que una de las cosas le demanda a Dios, dice que es morar o permanecer todos los días en la casa del Señor. Y está hablando de un deseo de David. Lógicamente en el tiempo de David no es el mismo tiempo nuestro. Cuando David estaba bajo una ley. Entonces, para tener un tiempo con Dios debería habitar realmente en el lugar, en el tabernáculo. Él quería estar en el templo. Pero hoy nosotros, dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, Él mora en nosotros y nosotros en Él. Entonces debemos permanecer y cuidar aquello. Esta relación, este compromiso o esta comunión con el Señor. Eso es a lo que se refiere. Entonces debemos permanecer juntamente con el Señor. Del versículo 3 al 6 habla sobre la providencia, el cuidado de Dios que tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Un cuidado especial, el cual vemos en estos versículos. Veamos el 3 al 6. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargo es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Entonces vemos aquí cómo Dios nos cuidará. Pues yo le digo que estos versículos hablan de una protección divina, de algo, de una providencia que Dios tiene, un cuidado especial para usted, para mí, como creyentes del Señor, para cada uno de nosotros. Entonces vemos que Él nos habla sobre esta providencia que Dios quiere. Creo que todos podemos confiar en Dios. Todos podemos confirmar cuánto Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho muchas cosas. Si yo hoy le pudiera contar todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha provisto para mí, desde el día que creo que nací y sobre todo desde el día en cuando volví a nacer en Él. O sea, Dios ha sido muy fiel. Yo le he pedido muchas cosas y cosas aún difíciles a Dios. Y Dios lo ha concedido. ¿Sabe por qué? Porque he permanecido en esa morada del Señor, en ese abrigo del Altísimo. Y siempre he estado en búsqueda de más del Señor, conocerle, estar más seguido, más con Él, porque es como Dios nos llama, porque somos una familia, somos sus hijos, somos su pueblo y necesitamos agarrarnos de aquello. Así que, mis amados, la mano de Dios nos libra del que te pone tropiezo, mis amados, del que está deseando que tú fracases. Él promete protegerte de ese lazo del cazador, de aquel que quiere destruirte, de aquel que quiere que tú fracases. Dios te libra de eso y lo pondrá en vergüenza, porque es lo que David en algunas oraciones dice, que él va a avergonzar a aquellos que quieren dañarle. Así que eso es lo que nos muestra, lo que dice el 4 al 6, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adargo es verdad. Entonces eso es lo que Dios hace por usted y por mí. Y la tercera cosa que Dios hace es los privilegios. Lo que vemos cómo está dividido este pasaje. Hablamos del 7 en adelante hasta el 13. Habla de los privilegios.
de los privilegios que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, para los que permanecemos bajo ese abrigo. Y los que decimos, castillo mío y roca mía es mi Señor. Entonces, vea lo que dice. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Y dice, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces, vemos cómo Dios nos libra. Qué privilegio poder ver lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Creo que es un cuidado hermoso. Es un cuidado como la gallina cuida a sus polluelos, y es algo tan hermoso lo que Dios nos promete, el privilegio que tenemos al permanecer bajo esa tutela o ese custodio. Es un privilegio, mis amados. Así que no se descarríe, no se aparte de los preceptos del Señor, porque habla de preceptos, no de estar en cuatro paredes, ni permanecer a cierta denominación. No está hablando de eso. Está hablando de permanecer en Él. Fuera de ese lugar, en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted se mueve, que usted lleve la gloria de Dios, que usted pueda reflejar ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, que usted es ese embajador. Recuerde que usted es la luz, usted es la sal. Entonces es a eso a lo que Dios llama habitar bajo ese abrigo. Es cuando usted obedece a lo que Dios nos demanda. Entonces es aquello que se refiere. Entonces Dios promete cuidarnos, protegernos, librarnos de todo aquello que vemos acá. Vemos ahí al salmista enumerando muchos peligros, porque creo que el salmista, aquel que escribe este salmo, porque no es David, no tiene autor, entonces vemos que está expresando como que si él hubiese pasado por todas estas cosas, como Dios le había librado de todos estos males, y Dios está dispuesto a hacerlo contigo y conmigo. Solo que tenemos que permanecer en Él y bajo ese abrigo. Así que entonces podemos morar bajo esa sombra. Morar es vivir, permanecer bajo una sombra, estar ahí, cuidado por ese árbol que en este caso representa al Señor. Y nosotros bajo esa sombra, bajo ese cuidado, bajo esa protección, bajo ese alivio de Dios, es que estamos. Y eso es lo que Dios nos promete. Pero necesitamos permanecer y estar bajo eso, como dice el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Tiene todas estas cosas. Así que, mis amados, les animo. Santiago dice algo muy importante en el 4:7, que debemos someternos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Porque es así como funciona. Si nosotros nos sometemos a Dios, es cuando obedecemos sus órdenes, sus mandatos, lo que Él nos ha dicho, lo que está plasmado en su palabra. Yo debo sujetarme a ello, debo creerlo, debo vivirlo. Y es así como Satanás va a huir, porque no tiene acceso, no tiene poder, porque Dios hará lo que sea necesario. Y si Él nos promete eso, porque Él lo va a hacer. Por último, debemos considerar y tener una convicción clara del cuidado de Dios, mis amados. El apóstol Juan dice que nosotros debemos amar a Dios, porque Dios nos amó primero. Y es una gran verdad. Entonces, no hemos sido nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó. Y es eso lo que usted y yo debemos entender, que somos tan amados por Dios, que tenemos tanto amor de parte de Dios. Así que debemos esforzarnos por mantenernos en esa posición, bajo ese cuidado. Dice el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en las angustias y libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermoso, ¿no? Lo que Dios nos muestra. Comienza diciendo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Escuché lo que está diciendo. Cuando usted obedece, recuerda que el libro de Juan dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, cuando usted obedece, es cuando ama a Dios. Y cuando usted ama a Dios, Dios le dice, por cuanto mi amor, por cuanto has puesto, su amor en mí. Yo, dice el Señor, le libraré. Entonces, es lo que Dios quiere hacer. Yo también le libraré, dice. Le pondré en alto. Imagínese lo que Dios está diciendo. Que si usted le ama, por cuanto usted ama a Dios, porque usted ya entendió, tiene una convicción de que Dios lo ama a usted. Entonces, si Dios lo ama, yo debo amar a alguien que me ama. Y el Señor aún me dijo que a los enemigos debemos amarlo. Hablando de las personas. No está hablando de Satanás. Cuidado, se equivoca. Está hablando de las personas. Porque entre los humanos tenemos enemigos. Y es a ellos que se refiere en ese texto. No a Satanás. Entonces, Él está diciendo aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Escuche lo que dice. Por cuanto ha conocido mi nombre. Dios es justo. Y Dios ama. Dios es un Dios que nos creó para amarnos como sus hijos, como su pueblo. Dios espera que usted y yo entendamos, tengamos una convicción clara de aquello. Así que el Salmo 91 no es un amuleto. Muchos creen que por recitarlo, sabérselo, o por tener su Biblia abierta en su casa en este Salmo, todo lo que el Salmo dice se va a cumplir. Mis amados, no va a pasar nada. Pues simplemente será algo muerto. Cuando la Biblia se hace viva en usted, en mí, es cuando yo creo lo que ella me dice. Y yo hago o obedezco lo que en ella está escrito y me está diciendo. Y es lo que debemos hacer. Lo que está diciéndonos acá. Habitar significa, en otras palabras, obedecer a todo lo que Dios me demande. Sin preguntar, sin excusas, sin decir por qué. Simplemente hacerlo por lo que Dios nos ha demandado. Pero para amarlo tenemos que aceptar su amor, mis amados. Ese es un pequeño inconveniente que debemos tomar en cuenta. Que a veces queremos amar a Dios, pero no lo hacemos por la realidad de que no hemos aceptado que Dios nos ama. A veces pensamos y andamos, como por ahí alguien dice, andamos bajoneados porque creemos que no nos ama nadie. Mis amados, Dios nos ama. Cuando usted acepta el amor de Dios y usted lo recibe, está convencido de aquello, yo creo que usted va a ser diferente. Su vida va a cambiar. No importa si los demás le aman, pero si usted sabe que Dios es la persona más importante para usted, para mí, y si Él me ama, suficiente. Yo sé que estoy hablando generalizado, pero en realidad así debe ser nuestra actitud en un momento difícil. En un momento cuando usted cree que nadie lo ama. Es ahí donde usted tiene que enfrentarse a esto y decir, no, yo creo en lo que Dios dice en su palabra. Dios está interesado en su amor, mis amados. Al pueblo de Israel le dijo ya en el libro de Éxodo 4:6, el 4 al 6, sobre que Dios es uno y que deben amarlo. Y Él le dijo, ¿cómo amarlo? Enseñándole a los hijos y a los hijos de tus hijos, andando por el camino, andando en tu trabajo, debes enseñarle a tus hijos. Entonces, de esa forma es lo que Dios nos demanda. Y hoy para usted y para mí, vemos en el libro de Mateo 28, ¿qué nos dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. O sea, se repite para nosotros acá. Si dice, no, pero fue para allá Moisés, fue para ese tiempo. No, aquí también lo dice. La Biblia es toda para nosotros. Así que hay cosas que en realidad no se aplican en el Antiguo Testamento en estos tiempos, sí. Pero
lo que Dios ha decretado como mandamiento es tan real. Así que, mis amados, mis queridos amados y amigos, al amar a Dios, mis amados, estamos diciendo, yo obedezco. Si yo digo eso, yo debo obedecer y guardar los mandamientos que Dios me ha mandado. Porque de esa forma puedo hacer efectivo o puedo hacerlo visible de lo que mi boca está diciendo. Porque podemos decir amar a Dios, pero no obedecer. Entonces eso no es amor. Así que creo que usted y yo necesitamos entender que debemos permanecer bajo ese cuidado de Dios y poder recibir todo lo que Dios nos ofrece para disfrutar una vida excelente como cristiano, como creyente. Así que vamos a orar. Quiero pedirle a Dios, y usted debe pedirle que le dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder cumplir con todas las ordenanzas y mandamientos que Dios nos manda. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este momento que nos permite, Señor, poder estar delante de ti, Padre, con este tiempo especial donde podemos leer tu palabra, meditar en ella, Señor, y podemos ver cuántas maravillas tú nos ofreces, pero todas aquellas serán realidad siempre y cuando nosotros podamos cumplir con las ordenanzas, con los mandamientos que tú nos demandas. Y una de ellas es permanecer bajo ese abrigo del Altísimo, para morar bajo esa sombra, ese cuidado, esa protección tuya, Señor. Y es lo que tú nos ordenas. Debemos aprender a amar y a conocerte, Señor. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los oyentes y los videntes, Señor, que están ahí atrás de esa cámara. Señor, que le bendigas, que le proveas, que lo restaure, que lo sane. Que tu gracia y tu amor sea para con ellos y que proveas para toda su familia. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.